Muy buenas noches, mis queridos amigos. Una vez más, tenemos la alegría de abrir la palabra de Dios para ser alimentados por Él. Vamos a orar. Padre querido, estamos dispuestos ahora a recibir tu palabra en nuestro corazón. Muévete, soberano, Señor, como lo has hecho siempre. Hemos venido a aprender, tú eres el maestro, nosotros somos los alumnos. Y el mismo espíritu que inspiró al escritor bíblico que venga esta noche e ilumine el pensamiento de cada uno para que entendamos el mensaje. No queremos solamente perder el tiempo hablando o escuchando, queremos oír tu voz hablando a nuestro corazón y queremos que tus palabras se hagan realidad en nuestra experiencia. Te suplicamos que tu Espíritu Santo haga la obra que nadie puede hacer en nuestra vida. En el nombre de Jesucristo. Amén. Muy bien, amigos queridos, el texto para esta noche está en San Mateo capítulo 16, a partir del versículo 13. Déjenme leer. Dice así: viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo. Miren, esta región de Cesarea de Filipo era una región de mucha idolatría, muchos dioses paganos, grandes, pequeños, sofisticados, rústicos, en fin. Jesús llevó a sus discípulos para esa región. ¿Por qué? Porque en esa región no había mucha gente que creía en Jesús. Y si él estaba en la parte baja, ahí pues la gente se aglomeraba atrás de él, corría atrás de él. No había tiempo para él y sus discípulos. Evidentemente Jesús quería tener un diálogo con sus discípulos y los llevó para la región de Cesarea de Filipos. Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipos, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Jesús preguntó. Ahora, Jesús era el maestro. Cuando los maestros preguntan, no es porque no saben. Los maestros preguntan para hacer reflexionar, para hacer pensar. Ellos son maestros, ellos saben todo. Pero un recurso que los maestros usan para la enseñanza es la pregunta. Se pregunta al alumno para que el alumno piense, reflexione y responda. Y Jesús era un gran maestro. Entonces Jesús les preguntó: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Refiriéndose a él. Ellos, los discípulos, dijeron: bueno, unos dicen que eres Juan el Bautista, otros dicen que eres Elías que se ha encarnado, y otros dicen que eres Jeremías o alguno de los otros profetas. Entonces Jesús les dijo: ¿y vosotros, quién decís que soy yo? Respondió Simón Pedro. Dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Es interesante la pregunta de Jesucristo. ¿Y vosotros quién dicen que soy yo? No importa qué es lo que los hombres piensen de Dios, qué es lo que la ciencia dice de Dios, qué es lo que los historiadores dicen de Jesucristo. No importa. Lo que importa es: ¿y tú? ¿Qué piensas tú? Si esta noche viniera Jesús ante ti y te dijese: hijo, dime, ¿quién soy yo para ti? ¿Qué le dirías? ¿Que fue un grande hombre de la historia? ¿Que fue un revolucionario social? ¿Que fue un obrador de milagros? Bueno, para ti, ¿quién es Jesús? Yo te puedo decir quién es Jesús en mi vida, porque tuve un encuentro personal con Cristo. Cuando digo personal, no es que lo toqué, no es un encuentro corporal con Cristo, un encuentro personal con Cristo. Sabes que en algún momento de la vida tienes que quedarte solo, tú y Jesús, dialogar, abrir el corazón y llegar a la conclusión final de que quién es Él para ti. No quién es Jesús para la iglesia, no quién es Jesús para el predicador, sino quién es Jesús para ti. Y la pregunta de Pedro en las palabras de Jesucristo fueron inspiradas por el Espíritu Santo. La respuesta de Pedro. Pedro respondió: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente.
Jesús tiene muchas maneras de ser llamado. Esta semana hemos hablado sobre eso. Jesús la luz, Jesús el maestro, Jesús el pan del cielo, Jesús la puerta, en fin. Esta noche vamos a hablar de Jesús el Cristo. ¿Qué quiere decir Cristo? El sufridor, el Dios encarnado que se encarnó para dar su vida por los seres humanos. Jesús, aquel que padeció todos lo que nosotros deberíamos haber padecido, porque la paga del pecado es la muerte. Y nosotros todos habíamos pecado y estábamos destituidos de la gloria de Dios y tendríamos que morir. Pero Jesús te amó tanto que no quiso que tú murieras, sino que Él vino para morir por ti. Ahora, esta expresión, Jesús murió por mí, es fácil de ser dicha. Pero esta noche te voy a explicar qué quiere decir Jesús murió por ti. Para eso tenemos que entender qué es la vida. Mira, Dios nos dio la vida, nos prestó la vida. La vida que tenemos no es nuestra, tú no la puedes administrar como quieres. Quiere decir, puedes hacer lo que quieras con la vida, pero no digas nunca es mi vida, porque no es tu vida. Tú tienes la vida prestada por Dios. Y un día, más tarde o más temprano, vas a tener que rendir cuentas a Dios de la vida que Dios te prestó, de cómo administraste la vida, con sabiduría o desperdiciando la vida de cualquier manera. Al darnos la vida, al confiarnos la vida, el Señor Dios estableció un principio de vida con nosotros. Y ese principio es simple. Si tú andas en mis caminos, si tú obedeces, si tú no te apartas de mí, si tú andas en mis senderos, tú mereces la vida, porque yo soy la vida y mis caminos te llevan a la vida. O, en otras palabras, obediencia, vida. Pero si tú te apartas de mí, andas por tus caminos de rebeldía, haces lo que tú quieres, entonces te vas a encaminar a la muerte y la consecuencia va a ser la muerte, la paga va a ser la muerte. Entonces ahí estaba establecido el principio. Obediencia merece vida, desobediencia merece muerte. Muy bien, sucede que todos nosotros desobedecimos, todos nosotros nos apartamos de Dios, cada uno como oveja sin pastor. Cada uno escogió su propio camino y por lo tanto la paga del pecado es la muerte. Pero resulta que nosotros no queremos morir. Pecamos, nos apartamos de Dios, andamos por nuestros propios caminos, pero no queremos morir. Y Dios nos ama. Él tampoco quiere que muramos. Él no nos creó para morir, nos creó para vivir, pero nosotros nos apartamos del camino de la vida y nos encaminamos hacia la muerte. Y ahora no queremos morir. Y Jesús tampoco quiere que muramos. Entonces, ¿qué sucede? Ahí viene la persona maravillosa de Jesucristo. Te voy a hacer un ejemplo para que entiendas esto. Vamos a decir que yo tengo un celular preciosísimo de cristal, maravilloso, último modelo, que me costó mucho dinero. Y le digo a mi hijo, por favor, vamos a imaginar que yo tengo un hijito pequeñito. Le digo, hijo, no toques este celular porque es un celular carísimo, delicado. Y cuando salgo y regreso, lo encuentro manoseando el celular. Y le dijo, hijito, mira, ya te he dicho que no uses, no manejes el celular porque se puede quebrar, cuesta mucho dinero, Pero el muchacho no entiende. Entonces yo hago un trato con él y le digo, mira, hijito, si tú vuelves a tocar el celular, yo te voy a dar una palmada en la mano. ¿Está correcto? Correcto. ¿Entendiste? Entendí. Me voy. Y cuando regreso lo encuentro no solo manoseando el celular, sino que cayó al suelo, se quebró. Entonces cuando mi hijo me ve, él sabe que nosotros tenemos un trato. Y el trato era, hijito, si tú tocas el celular, yo te voy a dar una palmada en la mano. Entonces cuando yo me acerco a él, ¿qué es lo que él me dice? Papito, perdóname. Cuando dice perdóname, ¿qué está queriendo decir? Está queriendo decir, papito, yo toqué el celular, yo había prometido que no iba a tocar, yo quebré el celular y yo merezco la palmada que me dijiste, pero por favor no quiero que me des la palmada, perdóname. Eso es lo que él quiere decir cuando dice perdóname. Y pues yo veo a mi niño ahí, y lo amo y tengo compasión de él,
y le digo, hijito, está bien, te perdono. ¿Qué quiero decir cuando digo te perdono? Le estoy diciendo, hijito, está bien, tú quebraste el celular, mereces la palmada, pero yo te amo y estás libre de la palmada. Y se acabó. Mi pregunta para ti es la siguiente, ¿yo perdoné a mi hijo, sí o no? Claro que sí. En los términos de lo que es el perdón humano, que quiere decir, mereces el castigo, pero no vas a ser castigado. Estás libre, estás perdonado. Pero con Dios no funcionan las cosas así. Este perdón que yo acabo de darle a mi hijo es un perdón humano. Es un perdón mezquino. Es un perdón pequeño, insignificante. Porque yo te digo una cosa, ¿qué cosa me costó perdonar? Nada, solo decir, está bien, hijito, vete. Eso es perdón. ¿Cuánto pagué? ¿Cuánto me dolió? ¿Qué tuve que hacer para perdonar a mi hijo? Nada. Qué fácil es perdonar así. Así perdonamos los hombres. Pero con Dios las cosas no son así. ¿Por qué? Porque Dios es Dios, su palabra es eterna. Y si Él dijo, la paga del pecado es la muerte, y todos nosotros pecamos, entonces tenemos que morir. Pero cuando le decimos a Dios, Señor, perdóname, ¿qué es le estamos queriendo decir? Señor, hemos pecado, merecemos morir, pero no queremos morir, entonces perdónanos. Si Dios fuera hombre, nos diría, está bien, hijito, ándate. Pero Dios es Dios. Su palabra es palabra, palabra eterna, la palabra de Dios dura para siempre. Y si Él dijo que la paga del pecado es la muerte, y hubo pecado, tiene que haber muerte. Pero el hombre no quiere morir. Pero entonces, para que el hombre no muera, alguien tiene que morir. Y ese alguien es la persona maravillosa de Jesucristo. Jesús el Cristo, Jesús el sufridor, Jesús el Dios eterno que se hace hombre y viene para morir por el hombre. El hombre merecía morir, pero Jesús lo ama, no quiere que muera, entonces Jesús viene y muere por nuestros pecados. Para que entiendas mejor lo que quiere decir Jesús, el Cristo, literalmente el moridor en tu lugar, el que muere en tu lugar, el sufridor por ti, el que sufre en tu lugar, tendríamos que leer Isaías 53, donde dice que Él, Jesucristo, fue molido por nuestros pecados y la muerte que nosotros merecíamos fue colocada sobre Él. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas sin pastor, pero Él aceptó la maldad de todos nosotros y pagó nuestra culpa. Pero para que entiendas mejor lo que quiere decir todavía Jesús, el Cristo, el sufridor, tendríamos que ir al día cuando Jesús fue crucificado en la cruz del Calvario. Un día antes prendieron a Jesús. Unos días antes estaba la policía de Jerusalén, estaba buscando al más grande delincuente de aquellos tiempos, un asesino violento. Se escondía sobre motivos políticos, pero la verdad era que era salvaje. Barrabás era un hombre salvaje. A las 6 de la tarde, cuando oscurecía, todos los papás ya escondían a sus esposas, sus hijos, porque Barrabás podría estar andando por ahí. Era salvaje, cruel, sanguinario, miserable, merecía morir. Todo el mundo pensaba, ¿cuándo la policía agarrará a Barrabás? ¿Cuándo agarrará a Barrabás? Y Barrabás no era agarrado hasta que un día lo agarraron y lo juzgaron y lo condenaron a la pena de muerte por crucifixión. Esto es lo que mucha gente no entiende, ¿sabes? ¿Qué cosa es la muerte por crucifixión? La muerte por crucifixión era una muerte inventada por la sociedad para hacer sufrir al delincuente. Porque nadie muere porque se lo coloca en una cruz, le clavan un clavo en cada mano, un clavo en los pies, ya murió. No, estos puntos del cuerpo humano no son puntos vitales. Si le clavaran el clavo en el corazón, pues el ladrón moriría. Pero le clavaban en las palmas de las manos, en los pies. Entonces el ladrón no moría. Ahí levantaban la cruz con el delincuente clavado, levantaban la cruz, las carnes del delincuente se rasgaban, pero no moría, comenzaba a sangrar, sangrar, sangrar.
Y mira, dependiendo de la resistencia del delincuente, podía quedarse 1 día, 2 días, 3 días, 4 días clavado en la cruz, sangrando. La ley no le permitía a nadie darle comida. Solo le permitía la ley a las personas mojar los labios de él con vinagre, nada más, ni agua ni comida. Entonces el delincuente quedaba clavado ahí, pasaba 1 día. De día el sol lo quemaba terriblemente, la sangre se secaba en sus manos, las moscas venían a atormentarlo, él no podía moverse. En la noche el frío, los vientos fríos de la montaña lo castigaban como si fuera un latigazo. A la mañana siguiente de nuevo el sol y él clavado ahí. Y como digo, dependiendo de la resistencia del delincuente, él podría quedarse 1 día, 2 días, 3 días. Llegaba un momento en que ese pobre delincuente ya estaba muriendo, sufriendo, ya no podía aguantar más. Y le decía a los soldados, por favor, mátenme, quítenme la vida, ¿para qué me tienen aquí haciendo sufrir? Pero la ley decía no, la ley decía que lo bajaban de la cruz solo cuando moría. Y tenía que morir, y para morir llevaba 1 día, 2 días, 3 días. ¿Para qué? Para que sufriera de propósito. Por eso la muerte por crucifixión era una muerte planeada para hacer sufrir al marginal, para que durante esos días de sufrimiento él recordase todas las maldades que había hecho. Y bueno, Barrabás estaba juzgado, condenado, llamaron a los carpinteros, ellos tomaron la medida, fueron, prepararon la cruz de Barrabás con las medidas de Barrabás, porque la cruz tenía que ser preparada con la medida del delincuente, porque si el delincuente medía 2 metros, ¿cómo lo iban a clavar en una cruz de 1,60? ¿Te das cuenta? Entonces, el carpintero venía, tomaba las medidas y le preparaba una cruz. Seguro que el carpintero ese día terminó la cruz y colocó el nombre de Barrabás, la cruz para Barrabás. Llevó, recogió su dinero y fue. Ahí estaba Barrabás, condenado a la muerte de cruz. Ahí estaba la cruz, con el nombre de Barrabás. Pero ese día prendieron al Señor Jesucristo y lo juzgaron y lo condenaron. Y Jesús nunca había hecho nada de malo. Jesús nunca cometió un pecado. Fue tentado en todo como tú y como yo. Él no venció la tentación porque era Dios verdaderamente Dios, nunca dejó de ser Dios. Pero cuando vino a la tierra hizo un pacto con su Padre, que en esta tierra no usaría sus poderes de Dios para nada, porque Él vino para representar al hombre. Y como ser humano fue tentado en todo, pero sin pecado. Venció la tentación. Entonces Jesús no merecía morir. ¿Y por qué murió? Ahí está. Todos nosotros estábamos condenados a morir. Todos habíamos pecado. No queríamos morir, pedíamos perdón, pero teníamos que morir porque habíamos pecado. Entonces Jesús se presentó en el cielo a su Padre y le dijo, mira, Padre, los seres humanos todos pecaron, están condenados a morir. Déjame ir a mí, a la tierra, encarnarme, hacerme el Cristo, el sufridor, el que va a morir por el pecado. Déjame ir a la tierra como ser humano. Voy a ser tentado en todo como ser humano, pero en tu nombre voy a resistir la tentación. Y entonces mi vida, porque yo vencí la tentación, se la voy a entregar al hombre. Y la muerte que el hombre merece porque ha pecado, la voy a tomar yo. Y fue eso exactamente lo que sucedió en la cruz del Calvario. Jesús no tenía nada que morir. ¿Por qué morir? Si no había pecado. Nosotros sí habíamos pecado. Y el que mejor entendió eso fue Barrabás. Porque ahí estaba Barrabás, ahí estaba su cruz, ahí estaba condenado, lo iban a matar. Pero ese mismo día condenaron a Jesús, que nunca había pecado, a la muerte por crucifixión. Y entonces, ¿qué hacer? Cuando llevaron a Jesucristo para tomar la cruz, ya no había tiempo para prepararle una cruz. Ya no había tiempo. Por otro lado, ahí estaba la cruz vacía de Barrabás. Cuando soltaron a Barrabás para crucificar en lugar de Barrabás a Jesús,
Yo creo que quien mejor entendió lo que quiere decir Cristo murió por mí fue Barrabás. Porque seguramente Barrabás miró a Jesús y dijo, qué bueno, Señor, que apareciste. Porque si tú no hubieras aparecido, yo hubiera muerto. Pero gracias que tú apareciste, ahora yo estoy libre y tú vas a morir en mi lugar. Y Barrabás salió libre. Yo creo que él se pellizcó la cara para ver, estoy durmiendo, estoy despierto, yo estoy libre, yo soy un pecador, yo soy un asesino, yo merezco morir, pero estoy libre gracias a Jesús que apareció ahí. Y Jesús cargó la cruz. Oh, querido, Jesús nunca cargó una cruz preparada para él. Porque a Jesús nadie le preparó una cruz. ¿Sabes por qué? Porque él no merecía morir. Porque él nunca pecó. Cuando Jesús subió la cuesta del Calvario y cayó una vez y otra vez y otra vez, él cayó porque estaba cargando una cruz mucho más pesada. Porque no era su cruz, era la cruz de Barrabás. Cargó la cruz ajena, la cruz de otro. Por eso dice la tradición que cayó 1, 2, 7 veces, cargando una cruz que no le pertenecía. Y yo de chico pensaba que Jesús había cargado la cruz de Barrabás, pero es mentira. Jesús no cargó la cruz de Barrabás, Jesús cargó mi cruz. Era yo quien merecía morir en la cruz del Calvario, pero Jesús me amó tanto que Él murió por mí. Él entregó su vida por mí. Yo pequé, yo merecía morir, pero soy tan cobarde que no quiero morir y pido perdón a Dios. Y Dios me ama tanto que dijo, está bien, tú no vas a morir, el Señor Jesucristo va a morir por ti. Y Jesús subió la cruz del Calvario, la cuesta del Calvario. Y cuando llegaron allá arriba, colocaron la cruz en la tierra, colocaron el cuerpo de Cristo, le clavaron las manos y los pies, levantaron la cruz con el peso del cuerpo de Cristo, sus carnes se rasgaron. En ese momento el sol se ocultó de vergüenza para no ver la miseria de los hombres. Las aves corrieron a esconderse en sus nidos. Los animales corrieron despavoridos de un lado para otro. Solo el ser humano, la más inteligente, entre comillas, de las criaturas, no entendía lo que estaba haciendo. Estaba clavando al propio Señor Jesucristo, al Dios hecho carne. ¿Por qué Jesús tuvo que hacerse carne? ¿Por qué Jesús tuvo que hacerse hombre? Porque porque tenía que morir en lugar del hombre, y como Dios no podría morir, porque Dios no muere. Entonces, ¿cómo podría pagar la muerte del hombre? Para morir en lugar del hombre tendría que hacerse hombre, porque solo el hombre muere. Por otro lado, para pagar la culpa del hombre, él tenía que venir al mundo como hombre, ser tentado en todo como hombre y vencer para poder entregar su obediencia al ser humano. Pero no podía dejar de ser Dios, porque para resucitar tenía que ser Dios, para resucitar por sí mismo. Entonces, ¿qué pasa? Allá en la cruz del Calvario el Señor Jesucristo murió por nosotros. El pastor H.M.S. Richards, el fundador del programa La Voz de Profecía en los Estados Unidos, él contaba una historia que siempre me conmovió. Dice que cuando era chico le gustaba robar las manzanas de la chacra del vecino, del rancho del vecino. Y la mamá un día lo llamó, le mostró una vara verde y le dijo, mira hijo, ¿estás viendo esta vara? Te voy a dar 3 veces en la espalda con esta vara si tú vuelves a robarle las manzanas al vecino. Es una vergüenza, ¿cómo puedes hacer eso? El vecino ha venido a reclamar conmigo. Y el hijo le dijo, está bien mamita, te prometo que no voy a robar más las manzanas del vecino. La mamá le dijo, ¿entiendes lo que te he dicho? Sí mamita, ¿qué te he dicho? Que si yo vuelvo a robar las manzanas, tú me vas a castigar 3 veces con esa vara en la espalda. Entonces está claro mamita. Y él cuenta que pasó una semana, 15 días, las manzanas estaban rojas en el patio del vecino. Y un día sucumbió a la tentación y cayó y robó 5 manzanas. Y cuando saltó de vuelta a su patio,
Ahí estaba la mamá con la vara en la mano y las manzanas rodaron por el suelo. Y la mamá se acercó con la vara y le dijo, hijo, ¿qué te dije? Que si yo robaba las manzanas otra vez tú me ibas a golpear. Y entonces, pero mamita, perdóname. Y cuando dijo mamita, perdóname, ¿qué estaba diciendo? Mamita, yo robé, yo pequé, yo merezco el castigo, pero no quiero recibir el castigo. Perdóname, líbrame del castigo. Y la mamá le dijo, no, hijo, nosotros teníamos un trato. Si tú volvías a robar las manzanas, yo te daría 3 veces con esta vara. Y él comenzó a llorar, mamita, por favor, perdóname, te prometo que nunca más. Y se arrodilló y arrodillado, mamita, por favor, perdóname. ¿Y qué madre puede ver a su hijo de rodillas pidiendo perdón y quedar insensible? Pues la madre del pastor Richard no era diferente y le dijo, hijo, ¿no quieres recibir el castigo? No, mamita. Entonces solo hay una manera de que no recibas el castigo. ¿Cuál? Levántate. Y él se levantó. Toma la vara. Y él tomó la vara. Y ahora la madre le dijo, hijo, en lugar de que yo te dé 5 veces con la vara en tus espaldas porque robaste, tú me vas a dar a mí con la vara en mis espaldas porque tú robaste. Y el pastor Richard dice, hasta aquel momento yo había llorado con las lágrimas de mis ojos. Pero a partir de ese momento empecé a llorar con las lágrimas del corazón. ¿Cómo podría tener el valor de castigar a mi madre por un pecado que yo había cometido? Sí, querido, el pastor Richard no pudo. Pero tú y yo, cada vez que le decimos perdón a Jesús, ¿sabes lo que estamos diciendo? Señor, yo pequé. Yo merezco morir, pero tengo miedo de morir. Yo tendría que ser clavado en una cruz por mi pecado, pero tengo miedo. Entonces déjame que yo te clave a ti para yo salir libre. Richard no tuvo el valor de hacerlo, pero tú y yo cada vez que le pedimos perdón a Jesús, eso es lo que le estamos diciendo. Cuando yo era chico, mi madre tenía un libro llamado Primeros Pasos. Ahí había una figura de una escena de la muerte de Cristo. La cruz de Cristo al medio, la cruz de los ladrones al lado. Y abajo la multitud. Y yo le preguntaba a mi mamá, ¿quién es este que está aquí al centro? Y ella me decía, ese es Jesucristo que murió por nuestros pecados. Nunca tendremos palabras para agradecerle. Y este que está aquí al lado, ese es el buen ladrón que se arrepintió en el último momento y fue perdonado. Y este otro, y ella me decía, ese es el ladrón malo que no quiso arrepentirse. Y yo le mostraba, ¿y estos de abajo quiénes son? Y mi madre se ponía brava y me decía, hijo, esos son los malditos soldados que mataron a Cristo. Y tú sabes que yo crecí pensando toda mi vida que fueron los soldados que mataron a Cristo. Hasta que un día yo me arrodillé para pedirle perdón a Dios. Y en ese momento entendí que no fueron los soldados que mataron a Jesús. Fui yo. Fueron mis pecados que lo mataron. Por eso cada vez que le dices perdón a Dios, no es solo perdón. Le estás pidiendo que te deje crucificarlo, porque es la única manera de salvarte. Pero querido, Dios te ama. Oh, cómo Dios te ama. No importa quién seas, no importa dónde te fuiste, no importa cuán bajo caíste. El otro día alguien me decía, pastor, para mí no hay perdón. Yo nací, crecí en la iglesia, me fui. Yo caí en el abismo más profundo. Yo hice cosas que usted no puede imaginar. Sí, querido, yo no puedo imaginar lo que hayas hecho. Pero en el nombre de Jesucristo te digo, hay perdón para ti.
Jesús, el Cristo, el sufridor, Él pagó el precio de tus pecados. Él murió por ti. Yo estaba predicando en el Estadio Nacional de Lima, cuando una noche un hombre con un gorro negro, una bufanda o lentes oscuros, en una noche fría del mes de junio, en el Estadio Nacional de Lima, donde estaba predicando, se presentó. Era un guerrillero de aquel movimiento del Sendero Luminoso, un hombre que había matado gente, mucha gente. Y esa noche me dice: pastor, usted dice que hay perdón para mí. No, para mí no puede haber perdón. Mis manos están manchadas de sangre. Yo entraba en las pequeñas poblaciones y cuando la gente se arrodillaba delante de mí para que no los matase, yo los maté. Porque yo pensaba que había que derramarse sangre para crear un nuevo Perú, una nueva sociedad. Pero anoche, cuando usted predicó sobre el perdón, yo entendí por primera vez en mi vida que toda la sangre que tenía que ser derramada para crear un nuevo ser humano, una nueva sociedad, ya fue derramada en la cruz del Calvario. Pero ahora, ¿qué quiere usted que yo haga con mis manos manchadas de sangre? ¿Qué quiere que haga con el peso de mi conciencia que no me deja dormir? Yo le dije: hijo, entrégate al Señor Jesús. Ríndete a Él, pídele perdón, cae de rodillas ante Él. La sociedad te puede condenar, pero Jesús no. Jesús está con los brazos abiertos. En la cruz Él ya pagó tus pecados. Tú mereces morir, pero Jesús murió por ti en la cruz. Ese es Jesús, el Cristo, el sufridor, el sustituto. Y eso es lo que te digo para ti. Ven a Jesús. ¿Para qué más noches sin poder dormir, enloquecido por el peso de la culpa, atormentado por el peso de la conciencia? ¿Para qué hundirte en el mundo del alcoholismo queriendo olvidar tu vida de pecado? ¿Para qué noches y noches de tormento? Esta puede ser tu grande noche. Este puede ser el momento de tu vida. Entrégate a Jesús ahora. Ríndete a Él. Dale tu vida. Ven a Él como estás, vistiendo trapos de inmundicia. No trates de ser bueno. Ven a Él para que Él te haga bueno. Antes de la oración, quiero decirte que hay cientos y cientos de personas que todavía no han tomado su decisión. Hagamos esta noche una noche de oración para que el Espíritu trabaje en el corazón de esas personas y mañana tomen su decisión. Hoy es el día de buena nueva. Hoy es el día de salvación. Oremos. Amado Padre, extiende tu mano y bendice a todas las personas que han abierto el corazón a Cristo. Y también trabaja en el corazón de aquellas personas que están dudando, que tienen miedo, que tienen temor. Oh Señor, manifiéstate en la vida de ellos poderosamente. Haz milagros esta noche en la vida de ellos. Y mañana que ellos traigan la ofrenda de su ser entero a ti, su corazón abierto y dispuestos a andar en tus pasos. En el nombre de Jesucristo. Amén.